Ahora vamos a ver cómo implementar todo esto en nuestro computador para que nos pueda realizar los cálculos. Lo primero es entender que tenemos que hacer los distintos cortes, ¿cierto? Los pasos de tiempo o los pasos incrementales en los cuales vamos a analizar nuestra metodología de Euler. Entonces, para ello, nosotros vamos a dar el número de pasos de solución como entrada a nuestro método. Eso es algo que el usuario tiene que definir. Así como la ecuación diferencial y la condición inicial son cosas conocidas, son algo del problema que nosotros conocemos, pues asimismo el usuario nos tiene que dar el número de pasos de solución y el rango en el cual nosotros vamos a analizar esa solución, ¿cierto? Pues la condición inicial estará dando un cierto tiempo inicial y entonces eso ya lo sabemos, pero nosotros tenemos que acotar, tenemos que cortar hasta cuándo nosotros realizaremos ese análisis. Entonces ese tiempo final pues también lo daremos como usuarios de nuestra metodología. Con esos dos valores límites, ¿cierto? Este inicial, el tiempo inicial y el tiempo final o el rango inicial y el final, pues nosotros vamos a calcular qué tanto tiempo vamos a hacer de análisis o qué tanto análisis vamos a hacer nosotros espacialmente de nuestra solución de nuestra ecuación. Y eso básicamente es la diferencia entre nuestro valor final menos nuestro valor inicial. Nos va a dar esa distancia completa que nosotros vamos a tener que dividir en n pasos, los n pasos que definamos como usuarios, para que al final de cuentas encontremos qué tan amplio es ese paso de tiempo o paso incremental que nosotros vamos a hacer entre valor conocido y valor a conocer, valor conocido y valor a conocer, valor conocido y así sucesivamente. Entonces tenemos que calcular esta relación de la distancia de paso que nosotros vamos a hacer. También como hicimos ya ahora esas distancias de paso, pues podemos definir cuáles son esos valores en las abscisas discretos que nosotros vamos a analizar. Y entonces asimismo nosotros decimos que el tiempo y siguiente pues es el tiempo actual más ese incremento. Así nosotros vamos a calcular esos valores de las abscisas o valores en X, en este caso en el tiempo, que vamos a acoplar con nuestra solución en Y para encontrar esa par de datos XY que nos van a hacer nuestra solución numérica. Y en cada uno de esos, pues tenemos que resolver nuestra ecuación de Euler para nuestra ecuación de Euler, no nuestra metodología de Euler, porque Euler aparte tiene otra ecuación, nuestra metodología de Euler para resolver esta ecuación diferencial. Tendremos nosotros que estar pendientes de evaluar nuestra función, si se acuerdan, en cada paso de tiempo t sub i, ¿cierto? En cada paso de tiempo que nosotros estemos parados para encontrar el valor de la pendiente en cada uno de cada uno de sus pasos, de esos instantes de tiempo. Entonces aquí tengo preparado nuestra metodología de Euler, lo comprimí en una cierta función en la cual es capaz de recibir cualquier función de ecuación diferencial que nosotros le demos con este variable asignada a esta variable f. Y a estos demás valores, pues son los argumentos que nosotros sabemos de nuestro problema también. Nuestro tiempo inicial, nuestro tiempo final de análisis, nuestro valor conocido en el tiempo inicial, o nuestro valor conocido simplemente, y el n número de pasos que nosotros realizaremos, que realizará el método de Euler para realizar esa solución numérica. Entonces, realizamos esos cálculos numéricos preliminares del método, ¿cierto? Todo esto de acá que nos indica en dónde cada cuánto realizar esa evaluación de la función de la metodología de Euler. Aquí tenemos nuestro cálculo del espaciado, ¿cierto? Del incremento de tiempo, del avance del método. Aquí nosotros hacemos entonces nuestro arreglo de tiempos desde el tiempo inicial, avanzando h, ¿cierto? Incrementándose en h, tanto hasta el tiempo final, pues entonces ya tenemos nosotros nuestro primer arreglo de datos, los datos en X o en el tiempo en este caso, que saldrán como soluciones numéricas de nuestra solución de la ecuación diferencial. Y el arreglo de Y, ¿cierto? Porque miren que salen el arreglo XY, todos los puntos en X y o sea, todos los valores de los puntos en X y todos los valores de los puntos en Y, pues lo consideraremos también como primero que todo, un arreglo lleno de ceros, como para inicializarlo y después irlo diligenciando con los valores que efectivamente son, de una sola fila y con n más 1 columnas de
posiciones que nos reservan la memoria para que después las diligenciemos con nuestro método de Euler. Comenzamos definiendo que nuestra primera solución de nuestro vector solución pues es la solución conocida que nosotros entramos a nuestro algoritmo, a nuestra metodología como usuarios, y de ahí en adelante, ya que sabemos en el primer paso de tiempo cuál es el valor de la solución, pues problema de valor inicial, compondremos que hagamos ese paso a paso, ¿cierto? Desde el primer paso de tiempo hasta el enésimo paso de tiempo que nosotros vayamos a evaluar. Fíjense también un dato dado en nuestro problema, haciendo cada vez, ¿cierto? La evaluación de esos valores conocidos a la derecha y diligenciando apropiadamente ese nuevo valor conocido de solución iésimo más 1 en nuestro vector de solución que nosotros habramos ya instanciado, creado en nuestro método numérico. Entonces cogemos y vamos pasando de 1, 2, 3, así incrementalmente de a 1 en 1 hasta n, ¿cierto? Diciendo que nuestro valor de solución en el iésimo paso, pues en el actual, en el que vaya en ese ciclo, en el iésimo paso, es conocido y que a ese le sumamos la evaluación de nuestra función, que es nuestra derivada de la función, que es nuestra ecuación diferencial, en ese paso de tiempo, en ese tiempo t sub i, y en el valor y sub y de la función en ese iésimo paso, si es que depende de ese valor, si no, pues no depende, simplemente dependerá de la evaluación de ese tiempo, iésimo tiempo, ¿cierto? Y lo multiplicamos por nuestro h, que es nuestro incremento de paso. Bien, y toda esta suma, pues vamos a decir que es el iésimo más 1. Entonces, el iésimo más 1, pues va a ser, por ejemplo, en el caso en el que i sea 1, será la posición 2. Y cuando nosotros pasemos, incrementemos a esa posición 2, pues ahora va a estar acá, fíjense, va a estar acá en esa y posición 2 y ya sabremos que lo habremos calculado en el paso anterior y entonces en ese paso pues calcularíamos el 2 más 1 que será el tercer dato, tercer paso de tiempo de solución. Bien, entonces, ¿cómo usamos esta función? Pues aquí tengo también preparado un pequeño código en el cual llamamos esa función de Euler, en el cual pues comenzamos limpiando nuestro entorno. Aquí les pongo también que podemos incluir, preguntarle al usuario distintos pasos de tiempo, el tiempo final y el número de pasos. Nuestra función va a ser la función que evaluamos analíticamente, esta coseno del tiempo, ¿cierto? Fíjense que la definimos aquí como una función inline, como una función que depende directamente de las variables. En este caso, para poderla pasar a nuestro método de Euler y que la pueda evaluar acá en tiempo y en posición, pues nosotros le definimos aquí un argumento de posición aparte de la del tiempo, pero fíjense que en nuestra expresión no tenemos nada que dependa de y, solamente la definimos así para que el código pueda ir de un lado para el otro y pasar de las distintas instancias sin ningún problema, ¿bien? Pero aquí lo que es nuestra expresión realmente es el coseno del tiempo. Y en este caso, pues ya para no ponerme a interactuar tanto con el código, pues definí que hiciéramos hasta 6.28, que serán 2pi, 2pi tiempo, ¿cierto? El tiempo en 2pi, de 0 hasta 2pi, y 100 pasos de análisis que hagamos entre 0 y ese 2pi. Bien, y como condiciones iniciales, pues tenemos que en el tiempo inicial la función solución es 0. Sí, eso lo teníamos también desde nuestra metodología aquí explicada en la sesión anterior. Llamamos entonces así de fácil nuestro código de Euler, nuestra función de Euler, pasándole nuestra función definida aquí del coseno del tiempo, pasándole nuestra variable tiempo inicial, tiempo final, solución en el tiempo inicial y nuestros n100 número de pasos. ¿Y qué nos arrojará? Nos arrojará entonces nuestra arreglo tiempo versus solución de y de nuestra función diferencial. Entonces, finalmente, pues grafico todo esto, grafico primero nuestra solución numérica, ¿sí? Que es básicamente graficar estos dos valores, t y y, ¿cierto? Dos arreglos tienen que estar de las mismas dimensiones, los mismos números de incrementos
o de pasos que yo haga en ambos, pues tienen que coincidir para poderlo yo graficar y efectivamente así mismo coinciden. Y yo traigo acá la solución analítica, ¿cierto? Que es seno del tiempo, que la habíamos calculado analíticamente en nuestra sesión, y la evalúo justamente en esos mismos tiempos que estoy usando yo para nuestros datos de salida de nuestra solución numérica. Cuando yo la evalúo, pues tengo el arreglo de esa función de y, de analítica, ¿cierto? Y la puedo graficar contra los valores del tiempo que tienen las mismas dimensiones ambos arreglos, igual que como lo acabo de explicar para la solución numérica. Lo pongo en rojo, la solución numérica la pongo en azul y le pongo los rótulos adecuados a nuestra función. Entonces, hasta ahí, si le corremos este código, pues tenemos, acuérdense que cambiarnos al de métodos, al folder adecuado, a la carpeta adecuada, y vemos que efectivamente tenemos dos curvas sinusoidales. La primera es la azul, que es nuestra función numérica. Fíjense cómo difiere en un cierto tramo de nuestro análisis respecto de la solución exacta, que es la roja, que es la función sinusoidal, pero de todas formas vemos que nuestra metodología numérica pues está haciendo su trabajo. Si hacemos pocos pasos de tiempo de análisis, por ejemplo, ponemos 10 pasos nada más, pues nos vamos a dar cuenta que van a diferir completamente. Fíjense entonces cómo va a estar ahora nuestra solución aproximada, la azul, totalmente diferente a las soluciones rojas. Fíjense que la solución roja, que es la analítica, igual también sufre, por lo que está evaluada tan solo en 10 puntos, pero sigue estando con los valores punto a punto. Cuando me paro aquí en los valores verdes, en los punticos verdes, pues va a tener exactamente el mismo valor que la solución analítica con 100 pasos. ¿Por qué? Porque es una solución analítica, no va a variar en esos puntos, simplemente la estoy evaluando la función seno de t y ya. Pero en cambio, fíjense la numérica, todo ese espaciado que nos deja respecto de la función roja, ¿cierto? Nos deja un gran espacio y todo eso significa que tenemos problemas, que tenemos realmente una falta de aproximación entre nuestra solución por el método numérico y la solución real, que es la solución analítica de nuestra ecuación diferencial. Bien, yo entonces aplico la misma idea que hice con las con los métodos de mínimos cuadrados, en la cual quiero medir que la distancia punto a punto de nuestras dos funciones, ¿cierto? Me dé entonces, si yo la sumo, un error, un número que me diga, ah, bueno, entonces usted está muy distanciado entre ambas soluciones, entonces tiene un gran error, o no tan distanciado, tiene un error pequeñito. Bien, y eso básicamente es coger ambas soluciones, ¿cierto? La solución analítica y la solución numérica, y calcular punto a punto. En este caso, pues ellas dos coinciden tienen las mismas longitudes porque están evaluadas en los mismos puntos t, ¿cierto? En los mismos datos en t. Entonces, yo calculo la diferencia entre esas dos, ¿sí? La diferencia entre esas dos punto a punto, la elevo al cuadrado, y elevarla al cuadrado, pues es básicamente coger cada uno de esos términos y elevarlos al cuadrado para que me dé siempre un valor positivo. Siempre que uno eleva, si sea un valor negativo al cuadrado, pues me da un valor positivo. Y sumo todas esas distancias, ¿sí? Punto a punto, las sumo todas. Entonces, eso al final de cuentas es el producto punto entre ese error, entre ese valor de diferencias de esas dos funciones, ¿sí? Entre esas diferencias, entre esas dos funciones, multiplicadas por sí mismo, ¿cierto? Es el producto punto entre ese vector y sí mismo. ¿Mm? El producto punto entonces también implícitamente me está sumando todas esas distancias al cuadrado y asimismo entonces me está calculando un error. Fíjense el error que estoy obteniendo cuando uso 10 puntos en t, ¿cierto? Solamente 10 incrementos en t, 1.4852, pero en cambio cuando yo uso 100 puntos en t, 100 puntos de análisis, ese 1.4852 ahora queda siendo 0.1480. Bien, y así entonces yo puedo disminuir nuestro error
si me aumento, como estaba yo diciendo en la sesión anterior, 0.0148, fíjense, estoy cada vez más volviéndome más a cero, ¿cierto? Un error pequeño querrá decir que las dos grafiquitas estarán pegadas la una a la otra, aumentando el número de puntos de análisis. Bien, y ese es nuestro aprendizaje. Entonces aquí también en cuanto a los métodos numéricos, cómo convergemos a la solución analítica, haciendo un refinamiento de los puntos de análisis, haciéndolos cada vez más finos o refinados o cercanos entre sí para poder hacer nuestro análisis. También como tal, si le hacemos una medida aquí del tiempo que se demora el computador en resolver esos 1000 o 100 o 10 puntos, pues vamos a ver que se nos está incrementando también el costo de la computación de esa solución numérica. En todo caso, fíjense que por más de que se nos demore, pues no se nos va a demorar muchísimo. Y la gracia sí es que nosotros vemos que una solución con bastantes puntos, con bastante rigurosidad en nuestro análisis, pues nos va a dar una aproximación muy exacta, fíjense, muy buena sobre los métodos exactos analíticos. Y entonces ahí es cuando uno entiende por qué los métodos numéricos pues nos sirven básicamente para hacer soluciones extremadamente rápidas y de una forma muy robusta de cualquier tipo de ecuación que nos estemos enfrentando, porque ya no necesitaríamos saber cómo se resuelven cierto tipo de ecuaciones diferenciales con los métodos analíticos tipo homogéneo, no homogéneo, cierto separable, sino que aquí directamente aplicamos esto y entendemos que nos tiene que dar exactamente, pues no exactamente, pero nos tiene que dar muy bien nuestra solución analítica usando nuestras metodologías numéricas.